¿Qué tan importante es el ranking de influencia en Instagram? Realmente hay muchos rankings, ¿no? Ya que cada uno trabaja con algoritmos diferentes. Y hoy te quiero compartir una herramienta que tiene una versión gratuita y que genera informes de la influencia de una cuenta en Instagram. La herramienta llamada Deep Social a priori muestra resultados de cuentas en Instagram que están entre las 100 primeras que considera influyentes en determinadas categorías. Por lo que te puede ser muy útil, por un lado, para localizar posibles influencers para tu marca y por otro, para sacar un análisis de cada uno de ellos. Te voy a mostrar un informe real de mi propia cuenta de Instagram. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Como te comentaba, la herramienta se llama Deep Social y es gratuita, ¿no? Te dejo un enlace a la misma en la descripción de este vídeo para que tú mismo puedas analizar tu propia cuenta, analizar la cuenta de tus competidores o de posibles influencers que te interesen. Pero antes de hacerlo, quiero mostrarte cómo es el informe que recibirás y que te ayudará a conocer mejor a tu audiencia. Este informe va a ser de mi cuenta de Instagram, @JuanMerodio, que por cierto, te invito a seguirme en ella. Según este informe, en el mes de mayo de 2018 mi cuenta rankeaba entre las 70 cuentas más influyentes, hasta 10.000 seguidores para España, en la categoría de estilo de vida saludable. Dato que me ha llamado mucho la atención, porque yo no hablo en sí de temas relacionados con salud, pero sí es cierto que hablo de un estilo de vida diferente, el cual defino como emprendedor en la vida y que por supuesto es muy saludable. Paralelamente, la herramienta me dice que estoy en el top 100 de otras 13 categorías, pero vamos a ver el informe directamente. Aquí tenemos el informe. Como podéis ver, pues el informe consta de 32 páginas, ¿no? Está sacado el 25 de mayo de 2018, me dice, bueno, mi ubicación, cómo ranqueo, ¿no? En este caso en España, entre cuentas de 5.000 a 10.000 seguidores, en el 69 para el ranking que te comentaba y otros 13, el número de seguidores y engagement y datos de la audiencia. Bueno, este dato me gusta bastante porque es la credibilidad de la audiencia, ¿no? Lo cual es muy interesante para detectar cuentas que han hecho una compra de seguidores extraña en toda esa parte. Bueno, el tema demográfico, cuántos hombres y cuántas mujeres y rangos de edad. Sí comentarte, si hay cualquier medidor de estos que dices, oye, ¿qué significa esto? Porque al final son métricas internas. Fíjate que al final del informe vas a tener un glosario con todo dicho, ¿no? Bueno, pues, ¿qué son un influencer? ¿Qué significa un engagement? ¿No? Por ejemplo, pues es la suma media de los me gustas y los comentarios de los últimos 30 días, qué es el audience credibility, ¿vale? Por lo tanto, ahí vas a tener toda la información de qué es cada uno de los indicadores. En este caso, afinidad con marcas influyentes, pues Renault, Tesla, Booking, Air Canada, Iberia. Influencia o interés de los influencers en electrónica y computadores, en mascotas, televisión, música, intereses de la audiencia, también lo tenemos por porcentajes, afinidad de marca de la audiencia, ¿no? Esto está muy bien porque habla del influencer y de la audiencia, pues Apple, Walt Disney, Amazon, Netflix y Starbucks, localizaciones por país, por ciudad, los distintos ranking, en este caso, aquí me salen 2 rankings, y aquí un poco más desglosado algunos de los primeros datos que veíamos en la primera página, ¿no? Pues diversidad por género, por edad, por etnia, y aquí vamos a ir un poquito más, fíjate, los hashtags populares o más populares, pues en este caso marketing digital, marketing, emprendedores y menciones recientes, localización por ciudad. Esto voy a pasar un poquito más rápido porque aquí ya son datos pues un poco más de analizar de cada cuenta, ¿no? Que creo que no tendrán tanta relevancia ahora mismo, pero lo importante es que veas toda la información que tienes aquí, ¿no? Audiencia de afinidad por marcas de electrónica y te dice, bueno, pues cuál es la marca, Nike, Travelgram, WordPress, GoPro, Spotify, cuál es el porcentaje, tema de seguidores y engagement, ¿no? Fíjate, toda esta información, por lo que como ves es muy interesante. Aquí también tenemos los posts que han sido sponsorizados, qué resultados han tenido. Mira, aquí tenemos más, aquí los más populares que has tenido, que ha tenido esa cuenta, lo cual te puede identificar o ayudar a identificar en el caso de competidores, en el caso de posibles influencers, por dónde debes ir. Los más populares y el glosario que te comentaba, ¿no? Que como ves es sencillo, pero tiene una información realmente muy interesante y que bien usada pues te va a ayudar a enfocar mucho mejor tus acciones de marketing en Instagram.
Como puedes ver, es un informe bastante completo del que puedes obtener una información muy relevante y de mucha utilidad para tus estrategias de marketing digital en el negocio, por lo que recuerda que te dejo en la descripción de este vídeo el enlace para que puedas obtener tu propio informe. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram si este tipo de herramientas te son útiles para mejorar tus estrategias de marketing. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos con herramientas útiles, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y realmente se ha convertido en uno de los principales canales de negocio. Entonces siempre lo digo que es el canal más infrautilizado por las marcas, YouTube, por las marcas. Otra cosa es youtubers, porque es lo más difícil, es decir, al final generar contenido es lo que requiere más recursos, es decir, es más fácil contratar a alguien que te haga un post en un blog, lo publica y claro, el vídeo lleva, como bien sabes, muchas horas cada vídeo. A ver, por resumirlo, yo me dedico a hacer que los negocios ganen más dinero con Internet, dicho de alguna manera, no con canales digitales. Es decir, al final, una de mis facetas es asesorar como consultora a empresas, pues a que utilicen correctamente todos los nuevos medios digitales, se adapten a esta realidad, ¿no? Y bueno, y en paralelo al final, aunque soy consultor, pero soy emprendedor también desde hace muchos años, entonces al final eso me da la doble faceta en el sentido de que todas las cosas que ofrezco a mis clientes es porque yo ya las he probado en mis negocios, entonces sé lo que funciona o cómo funcionan ciertas cosas. Yo creo que es clave. Te puedo decir que el 95% de mi negocio viene de mi marca personal, aunque el negocio no se ejecute en mi marca personal. Entonces, yo a todo el mundo le digo, trabájala desde ya, aunque tengas una empresa. Al final, te pongo un claro ejemplo. Yo tengo agencia de marketing digital desde hace más de 10 años. Mucha gente no sabe ni siquiera que tengo agencia de marketing, pero la marca personal es quien deriva gran parte o la mayor parte de clientes a esta agencia, ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes una marca, la puedes trabajar la comunicación y el marketing por dos vías, por tu marca personal y por la propia marca de la empresa. Entonces, por eso es súper interesante. Al final es algo, eso sí, es a largo plazo, ¿no? Yo la marca personal, cuando empecé a trabajarla, no empecé a trabajarla como voy a trabajar mi marca personal. Yo realmente me puse a compartir contenido y estaba mi nombre, pero no me puse a trabajarlo hasta un tiempo después de manera un poco sabiendo hacia dónde quería ir. Mi principal estrategia es contenido gratis y monetizar en otro lado. Es decir, creo que el principal problema está incluso en YouTube, que se intenta ganar dinero con YouTube directamente y es un gran error. Y esto incluye a muchos youtubers que sabes que han tenido problemas porque hace 2 años monetizaban muy bien con la publicidad de YouTube, pero van cambiando los algoritmos y donde ganaban 1000 ganan 100 y les ha estropeado. Entonces, el principal problema, y en YouTube y cualquier otra, es que tú no puedes hacer depender tu negocio de un tercero, llámese YouTube, etcétera, etcétera. Tienes que utilizar ese tercero para canalizar tráfico a donde te interese y ahí convertir a negocio. Yo diría el 95% de mi contenido es gratis, 95%. Luego hay un 5% que en distintos formatos, pero es de pago. En muchos canales de YouTube y de gente americana a la cual sigo, que se supone que son auténticos gurús, donde tienen 300, 400 mil seguidores, y yo hay un ratio que mido, que son las visualizaciones en las primeras 24 horas, que eso es clave, y te encuentras con que pueden estar en 2.000, 3.000, y el vídeo se les paraliza en 4 o 5.000 visualizaciones con 400.000 suscriptores. Hay algo ahí que no cuadra. Pues decidí crear un curso online basado en cómo utilizar el YouTube como arma de negocio y cómo monetizar, pero cuando hablo de monetizar, de hecho, en el curso explico distintas formas de monetizar y principalmente no es la publicidad a través de YouTube. Cuento cómo lo estoy haciendo yo, cómo me ha funcionado, que no quiere decir que a todo el mundo le funcione, pero te cuento un poco cómo lo estoy haciendo, qué cuadros de mango tengo, qué es lo importante, es decir, cómo grabo un vídeo sin ser un profesional, cómo lo edito, qué herramientas utilizo, el tiempo que me lleva, qué estrategia hago para hacer un contenido diario, porque esa es una de las cosas que la gente me pregunta, oye Juan, ¿cómo es posible que hacer un vídeo diario por encima de 6-8 minutos? Pues es posible, ¿sabes? Teniendo un montón de cosas más. Al final todo es un tema de protocolo, ¿no? Entonces lo que intento transmitir, además lo curioso de este curso que lo he hecho en un formato distinto al resto de cursos que he hecho, y es que he hecho un curso dinámico, porque lo he montado también dentro de la plataforma Patreon, en un Patreon alternativo, con el objetivo de ir haciendo el curso, es decir, ir haciendo actualizaciones constantes del curso, porque al final YouTube hoy no será YouTube en 3 meses ni en 6 meses. Entonces, quiero que quien quiera va a tener la opción de poder permanecer en esa plataforma, hacerme consultas, pertenecer a una red de gente enfocada en rentabilizar YouTube
y va a tener acceso a todos los nuevos contenidos para el curso que vaya subiendo. From your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.